Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, pedirles disculpas porque salgo de la universidad y llego justo. Y eso que salgo en tiempo. Pero bueno, no tengo allá la verdad espacio. Esta vez me he ido con la compu, pero no hay habilitado, digamos, ningún box. Y el Zoom está usado, parece que había algo de enfermería. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están con las lecturas? He visto que no han entrado mucho. ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿se escucha? Profe, sí, se Sí, escucha. profe, se escucha. Ah, bien, les quería consultar porque he visto que al aula no han ingresado todos eh, y quería saber cómo van con las lecturas, porque nosotros podemos Profe, yo ver descargué el la... PDF, lo estuve Ujú. leyendo, si bien me cuesta un poquito, pero bien, pero no supe qué es lo que había que hacer. Lo que pasa es que yo el viernes pasado estuve en ferias de ciencia y no pude ingresar a la clase, pero me guié por lo que estaba ahí. Igual que el video, no sé en qué foro hay que publicar el análisis. Ese sí, sí lo hice. Claro, ahí en avisos, ustedes cuando entran al aula, ahora les voy a poner compartir de paso para que lo vean, aula virtual, porque cuando ustedes ingresan al aula, en el aula tiene... Ahí les pongo yo compartir, denme un minutito porque la podemos ver juntos. Yo todavía no pude entregar el primero. Pero está habilitado, ¿no? Ahora voy a hablar en No, no todo, está porque he visto que me has habilitado. preguntado vos y alguien más por privado que no podían, que no les daba, no les habilitaba para volver a entregar y está habilitado. Yo lo he puesto de No, nuevo. bueno, De a mí no todas me aparece maneras, habilitado. ¿cómo? No me aparece habilitado, no me aparece el botón agregar entrega. Y bueno, yo voy a hablar con, hoy día yo no podía subir la clase grabada del viernes anterior y me he comunicado con el soporte que tenemos y bueno, me han contestado ya cuando yo estaba entrando a clases. Les aviso también porque no está subida la última clase grabada, la que hemos tenido el viernes 12. Le he escrito el martes, le he escrito ayer, para mí que están teniendo problema con la plataforma porque yo de aquí, están viendo ahora la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. Yo aquí la tengo todo en orden, digamos. En este lugar a donde dice introducción, es a donde yo les he mandado un aviso y el aviso les tiene que llegar. Ahí en el aviso les explicaba, avisos importantes, ¿sí? Cómo era lo que tenían que hacer con Barnstein y seguir en el tema del foro. Y abajo hay un foro que era donde tenían que empezar con la actividad. Fíjense, ahí les muestro. Después de actividad, ¿está el cronograma? ¿Has podido ver? Que me preguntaban sí, del sí, sí, cronograma. profe, Bien, gracias. ahí está el cronograma. Si han podido entonces. Introducción. Profe, a nosotros nos Sí. aparece donde usted nos puso la consigna, Ujú. enlace permanente. En ningún momento aparece como respuesta o algo así. Por eso muchos directamente pusimos en el otro foro. Claro, aquí está el foro modelo, ¿ves? Ahí hay que entregar. Entrevista Barnstein. Aquí había que hacer Claro, el ahí comentario, entregamos. ¿eh? Utilidad del foro. Aquí yo les he contado que es como para que podamos poner dudas y consultas y para que en el foro nos leamos todos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y la tarea un poco venía por la idea de poder mirar la entrevista, que él ahí habla un poco en general de lo que es, digamos, su propuesta desde las ciencias sociales. No habla solamente de este libro, sino del otro que yo les decía,
que habla del capital y demás, y cuenta un poco cuál es el motivo de él de abrir las ciencias sociales en general, de hacer esta propuesta desde la fundación. ¿Han podido ver la entrevista? Es larga, pero es interesante. Sí, profe. Sí, ¿Sí la han visto? Sí, Bueno, profe. yo ya les voy a hacer las devoluciones al foro, igual que las, estaba esperando que suban todos los trabajos. La verdad que no sé cuál puede ser el problema porque yo pongo habilitar, he puesto fecha, inclusive he puesto sin fecha de finalización para que lo puedan subir en cuanto quieran. Me parece raro que no lo puedan mandar de nuevo. Voy a hablar con las chicas ya el lunes y quédense tranquilos, pero sí necesito que los suban por la plataforma para que quede registro de que han trabajado en la plataforma. Sí, eso les voy a pedir. Lo del foro, he visto que creo que hay dos que no lo han realizado. ¿Han tenido algún problema? ¿Están aquí? ¿O no sabían a dónde colocarlo? No sabía dónde se entregaba. Pero bueno, de Ajá. última, si no puedo ¿Y qué es entregar lo que el han primero, puedo decidido? poner los dos ahí. Ujú. Bueno, aquí es el foro, ¿sí? Donde dice debate. Ahí lo pueden colocar, va a estar abierto, así que este no tiene fecha, si es que no los dejaría me avisan. Sí les pido que cumplan con la actividad. Después había otra actividad que era mirar la tapa del libro que les he subido. ¿Eso han podido mirarlo antes de que avancemos con el Power? Sí, profe. ¿Y qué han observado? ¿Qué me pueden decir con todo esto que venimos viendo, con los que han leído, si es que han leído? ¿Qué ven en esa tapa? Sobre la tapa, a mí me da a entender el tema bueno, más allá de que se ve el rostro, que debe tratar sobre las ciencias sociales. Bueno, se ven llaves y como una cerradura. Yo calculo que debe ser como que está limitado, como que es cerrado, que no calculo que no debe ser fácil de abrir, como que es un grupo, no sé si decir un grupo, pero más cerrado, que se puede ver también al humano como un objeto de estudio o observar a Ujú. la misma sociedad, que el centro de interés sea las ciencias sociales. ¿Y qué piensa el resto? o que también el humano es la llave para entender la realidad, como él plantea también en la charla. ¿El resto qué opina? ¿Han visto la foto? Estoy tratando de buscarla porque había abierto justo para... Por acá está igual, en la bibliografía. Aquí les abro para que lo veamos. ¿Están viendo, no es cierto? Sí, profe. Ahí está. Esta es la imagen. Eso estaba buscando. ¿Qué pueden observar? Vamos a mirar. Miren qué interesante. El libro, uno a veces cree que las tapas y demás son un poco al azar y en este caso, sobre todo esta editorial que es muy linda, tiene un porqué. Antes de que sigamos, fíjense bien, por empezar, es un indígena, ¿sí? Es alguien más bien afrodescendiente, fíjense el pelo, ¿sí? Fíjense el rostro, no es cualquier persona, ¿sí? Es lo latino, es esto que veníamos charlando, las concepciones de algún lado del sur y lo que nos quieren imponer desde el otro. Fíjense que tiene una llave metida en la nariz y la llave, ¿qué tiene en común con él? Que tiene puesto lo que tienen los esclavos en el cuello. ¿Se acuerdan que los esclavos antes les ponían un, no sé cómo se habrá llamado, como un Como un tipo cerrojo, corset? Sí, y se los ataba, se los encadenaba para llevarlos de la nariz. Todo tiene un Sí, significado, fíjense, pero no sí, hay solamente una llave. también la cerradura tiene la luz que siempre se asimila o se dice que la luz es el conocimiento. Claro. Bueno, eso ve uno en el mito de la caverna cuando piensa en Platón y en el mito de la caverna que nos enseñan a veces en la secundaria,
que el sol, la luz, salir de la cueva, la oscuridad, tiene que ver con esto, con la iluminación, ¿no? Sobre todo con ese periodo del positivismo, de la iluminación. Pero aquí puntualmente tiene que ver con esto que vos dices, con que esta llave abre el conocimiento de esta persona que está de alguna manera sometida, pero que tiene varias maneras de abrir. Fíjense que no hay una sola llave, tiene por lo menos dos y como una etiqueta. Quizás es otra llave. Todo esto tiene un sentido, no es al azar la carátula del libro. Es la propuesta que él hace de esto del no sometimiento, de mirar lo antropológico. ¿Se acuerdan que esto charlábamos nosotros la clase anterior? Desde el Power. ¿Recuerdan algo? ¿Qué opina el resto que no habla nunca? ¿Qué opina el resto? Que al parecer se conecta pero no está. ¿Qué sienten? ¿Qué postura tiene? Muy bien, el compañero, bastante acertado. En realidad, aquí no hay ni un bien ni un mal, pero podrían haber interpretado otra cosa. Bastante bien, digamos, claro, entonces la imagen. ¿Qué opina el resto de los compañeros que están aquí? No era una actividad muy difícil, era mirar la carátula y poder pensar un poquitito acerca de eso, ¿no? Aquí está Diego y Ana, son los que están hablando. No, Araceli. Araceli y el varón, ¿sos Diego o David? Sí, yo, Diego, Taillán. Bien. ¿Y el resto qué opina? O se conectan y se van para la asistencia. Qué lástima porque después les cuesta hacer los trabajos. Bueno, vamos a arrancar con el Power. La verdad que yo tenía la ilusión de que se arme un debate y podamos agregar cosas. Aquí lo interesante es un poco entender que la postura que él tiene y los que han podido ver la entrevista es bastante poco habitual, digamos, porque él no viene de origen latino, viene más bien del otro lado. Y poder de alguna manera, Sí, ¿sí? no, y que también lo que te llama la atención es que alguien como él hable tantos idiomas y también diga que conoce México, pero conoce justamente todos estos lugares que también se relacionan con la tapa del libro, que son lugares como un poco más indígenas o un poco más del campo. Eso también ahí ve la postura de él hacia las ciencias sociales, digamos, o lo Sí, que escribe. inclusive él cuenta que él viene de un gueto, que él no viene de Estados Unidos, de la parte más acomodada, a pesar de que es hijo de médico, todo eso lo cuenta en la entrevista. Por eso siempre está bueno no mirar solamente los autores y los libros, sino conocer un poco más hoy en día que tenemos a mano, ¿no? Porque pones en 2 minutos en la IA quién es Wallenstein y te tira un resumen. Tiene todo un constructo que podría haber virado para otro lado. Hijo de médico, acomodado, bastante bien. Sin embargo, él es como que te habla del gueto, cuenta un poco de dónde viene, sí, que viene del Bronx, han leído de Brooklyn, del otro lado. ¿Han escuchado esa parte de la entrevista que está muy buena? Y aquí Sí. justo donde yo había parado la entrevista, porque yo me he fijado y son muy poquitos los que la han visto y los que han entrado al aula. Él aquí hace la explicación de por qué elige sociología cuando podría haber elegido cualquier otra ciencia para vivir, para trabajar. Y él dice que le parecía que era la más completa desde lo social, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de sociología hablamos de ciencias de la educación, tiene que ver con todo lo social más que nada. Podría haber sido abogado desde las leyes. Cuenta cómo ha sido su proceso y empieza un poco a discutir lo que nosotros vemos en el libro. Eso es lo interesante. Por eso yo les pedía que miren la entrevista, porque son autores que no pueden desconocer ustedes desde, es como Freire, es como Quevedo, son un montón de autores que desde la educación uno tiene que poder manejarlos y comprender cómo miran la ciencia, cómo entienden lo social, digamos,
y cómo esto tratan de alguna manera de integrarlo con las otras ciencias, ¿no? Volviendo al Power, que hemos dejado la clase anterior, recuerdan, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí, profe, se ve bien. Bien. Bueno, la clase anterior, nosotros hemos quedado más o menos por acá, si es que no me equivoco. En el resumen en realidad hemos quedado en el anterior, que era aquí, que era un poquitito la idea de él, qué es lo que quería hacer, como un resumen. Y por acá era que habíamos quedado el 13, ¿no es cierto? No recuerdo. Bueno, yo estoy Sí, no seguro que era la recuerdo. 13. Vamos directamente al resumen porque después tenemos que ver el punto 3 y 4, ¿sí? Yo de todas maneras les voy a subir el Power, que es una buena guía para la lectura. Yo, como les he dicho, el libro es largo. Yo no les pido que estudien de memoria, ni mucho menos. Sí es interesante entender un poco el pensamiento de autores que, si bien no están vinculados culturalmente, sí se vinculan desde las teorías y desde las cosas que ellos quieren proponer, digamos. Y Wallenstein rompe estructuras en el sentido de que concibe, a diferencia de lo que suelen concebir los autores europeos o estadounidenses en este caso, concibe las ciencias sociales con una mirada más local, lo cual no es habitual. Y no solo local, sino interdisciplinaria, que esto lo hemos hablado en la clase anterior. Y esto es muy importante para comprender ustedes como este, analistas en gestión y demás en la educación que están tratando de obtener el título, entender este tipo de concepción que hay porque son las teorías que están de alguna manera haciendo una ruptura, digamos, con lo que se creía siempre. Siempre era como aceptar las teorías externas como las más habituales o las mejores, digamos, y hoy en día hay una mirada mucho más local que lo que busca es la territorialidad, sin descuidar de que hay grandes autores teóricos y que, bueno, tenemos nuestros orígenes en los romanos, en lo europeo, en un montón de otros lugares, eso no vamos a negar. Los grandes filósofos vienen de ahí, pero tenemos que poder hacer esto que él dice que es antropología del espacio. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Se va entendiendo, Diego? Sí, profe. Bien. Ahí está David. Voy viendo aquí con quién hablo. Bueno, hagamos un resumen del capítulo uno y 2. Recuerdan que yo les he dicho que es como un recorrido que él hace, tiene 4 puntos. Primero hace como cuenta cómo de alguna manera nacen las ciencias, desde dónde van las ciencias sociales, cómo se dividen, cuenta un poco qué va pasando en este proceso histórico de constitución de las ciencias, habla un poco de esta idea de por qué las ciencias sociales siempre tenemos que estar validando el conocimiento, cosa que no se le pide a las ciencias naturales ni a las ciencias exactas. Todo esto ha quedado en claro, ¿no es cierto? Por favor, les pido que me contesten porque si no, no podemos hacer un intercambio. Si yo no sé si escuchan bien, si quieren que avancemos. Sí, se escucha bien, profe. Sí, Bien. profe, se escucha bien. Bien, entonces empecemos. Se forma en el campo de conocimiento conocido como ciencia social a finales del siglo XIX. Recordemos que hemos dicho que entre finales del 15 y hasta el 19, Esther Díaz, por ejemplo, habla del 19 y más como modernidad y posmodernidad, se forma de alguna manera lo que conocemos como las ciencias sociales. ¿Y esto por qué deviene? Por la necesidad después de la revolución industrial, y no solo de la industrial, sino de la revolución francesa, de reorganizar la sociedad y un poco también todos estos cambios, ¿no? Cambios laborales, migraciones del campo a ciudad, gente hacinada de alguna manera con nuevas demandas, los cambios en la familia, todo esto se da durante estos últimos siglos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las universidades que habían quedado un poco relegadas, porque estaban en manos de la iglesia, de esa iglesia de la antigüedad,
siglo XI al XIV o XV, antes de la Revolución, de alguna manera habían quedado relegadas, porque dependían directamente de la Iglesia Católica. Como pasa esto que yo les contaba en la clase anterior, la separación de Estado, ¿sí? De Estado e Iglesia. ¿Se acuerdan que les he contado? De alguna manera, esto fracciona o quiebra esta subsistencia de la universidad que dependía directamente del catolicismo y queda stand-by. Cuando resurge con la revolución y demás, todos los procesos sociales, la universidad empieza de nuevo a tener un poco de movimiento. La universidad como institución productora de conocimiento, ¿no? Para que entendamos. No es que no ha habido educación en este periodo, sino que la educación era la obligatoria primaria y secundaria. Ya sabemos que la universidad es un nivel superior. Hasta aquí me siguen. En ese momento, cuando empiezan a resurgir, empiezan de alguna manera la pelea, entre comillas, o la discusión entre las ciencias de cómo se hace ciencia, cómo se investiga, cómo se trabaja, desde qué ciencia. Y ahí empieza, le digo, esta discusión o pelea por la prioridad de las ciencias. ¿Cómo se utiliza el método? ¿Desde las naturales o positivistas o más bien desde las ciencias sociales que tienen que ver más con lo empírico? Porque nosotros tenemos que validar quiénes nos apoyan, hacemos una mirada nomotética o ideográfica. Esta discusión está inclusive en el libro. Miramos desde el proceso para afuera o cada proceso como único, ¿sí? Empiezan de alguna manera la creación de grupos y publicaciones en cada disciplina, la especialización del conocimiento, porque esto nos lleva a mirar con profundidad cada una de las instituciones y de los procesos. En el siglo XX se establece la distinción entre historia, antropología y geografía. Y por otro lado, él dice la Trinidad estadocéntrica de la sociología, economía y ciencia política. ¿Por qué? Porque de alguna manera son las que trabajan como ligadas siempre a la evolución de la sociedad. De alguna manera la historia, la antropología y la geografía eran muy respetadas porque describían los pueblos, nos contaban los procesos, nos mostraban, digamos, los cambios que había y se tenía muy por debajo la sociología, la economía y las ciencias políticas. Sin embargo, con los cambios del siglo XIX y la reorganización de la sociedad posguerra, es necesario empezar a mirar esto, ¿no? Cómo organizamos las sociedades, cómo miramos la política y los grandes estados que se reorganizan y cambian, y por otro lado, cómo se reorganiza la economía en estos lugares que quedan deprimidos. Ahí empieza él a decir que los antropólogos son de alguna manera una forma de organización que es necesaria para mirar la cultura hacia dentro de cada pueblo. La antropología hasta ese momento no era una ciencia muy utilizada, era más bien lo cultural desde la historia lo que se miraba, solamente los procesos, pero no se miraban los procesos culturales hacia adentro de cada territorio. Eso es la antropología, es mirar cada cultura desde la propia visión del sí mismo. El antropólogo se mimetiza con la cultura o trata de comprenderla desde el sujeto, ¿sí? Lo hace empíricamente, no solo desde la historia o desde lo objetivo, sino más bien subjetivamente. Y se dan cuenta que esta es una manera o una herramienta también para abrir las ciencias sociales, que es lo que plantea también un poco Wallenstein, ¿no? La mayoría de las ciencias sociales ponen el acento en las diferencias entre la historia, esto que les estoy diciendo, y querían leyes generales. Si aquí ha sucedido esto, va a terminar en esto. Y sin embargo, la postura esta lo que trataba de hacer era romper con esas estructuras y pensar que cada lugar, cada cultura tiene su propio desarrollo. Y esto no tiene que ser generalizable. De todas maneras, los científicos sociales se separan un poco de esta postura o esta visión ideográfica de la historia, de creer que se puede generalizar los procesos, y querían de alguna manera poner en tela de juicio este objeto o esta metodología
de generalizar y cambiarla de alguna manera por algo más subjetivo o una mirada antropológica. Ahí empieza un poco esta ruptura o este cambio. Este establecimiento de estructuras nuevo da origen a una vasta literatura, que quiere decir, bueno, crecen los ensayos, las ideas, los trabajos etnográficos que miran de alguna manera una sociedad nueva contemporánea y permiten de alguna manera también describir nuevas formas de conquista, ¿no? Recordemos que la soberanía española, con la caída de los reyes y demás, esto va cambiando un montón de cuestiones, ¿no? La Europa cambia, se reorganizan, resurgen espacios. Por ejemplo, los lugares árabes cobran de alguna manera una imagen como potencia o como fue China. Resurgen otros lugares después de la Segunda Guerra Mundial que de alguna manera se muestran como muy fuertes. Resurgen países y con estos nuevos patrones, ¿no? Hasta 1945 se distinguían las ciencias sociales, por un lado las naturales y por otro las humanas, ¿sí? Una tenían que ver más con esto que yo les digo, con lo objetivo, y otra más con lo subjetivo o lo social o lo espiritual. Y después de esta Segunda Guerra Mundial, posterior a 1900, ya siglo XX, empiezan de alguna manera a mirar las prácticas y posiciones intelectuales de estos científicos con esta nueva literatura de alguna manera que proponía otra cosa, que son los que estudiamos hoy en día en todo lo que es educación, ¿no? Que tienen una apertura diferente hasta pedagógica. El capítulo 2 ya es directamente cuando empiezan a debatir. Bueno, está bien, abrimos las ciencias, cómo las miramos, pero no solamente cómo las miramos, sino, bueno, esto hay que implementarlo y tiene que tener un qué, un proyecto, y no solo un proyecto, sino un proceso y de alguna manera un resultado, sino cómo sabemos si esto es válido o no. Y aquí empiezan de alguna manera a cuestionarse o a pensar en las características de cómo se han constituido estas ciencias sociales, del por qué nos cuesta tanto validar el conocimiento, validar las teorías, de alguna manera mostrarnos como ciencias fuertes e importantes, ¿sí? A partir de 1945, de alguna manera, hay tres procesos que quedan bien marcados. Recordemos que hemos hablado recién de que posterior a este momento, posguerra, hay tres situaciones que quedan bien marcadas. Esto, uno, cambio en la estructura política. Aparecen, hace un momento les decía, China, los países árabes y Estados Unidos como una fuerza dominante económica, política y cultural. Y esto hace, de alguna manera, cambiar un poco las concepciones eurocéntricas, ¿sí? Hay una división entre lugares, el autor dice esto, dos realidades geopolíticas diferentes. Por un lado, la antigua Rusia, y por otro lado, Estados Unidos, que se muestran como potencias. ¿Y esto qué hace? Desdibuja Europa y con ello todas las concepciones, ¿no? Dos, entre el 45 y el 70 hay una expansión de la población. Esto es, como les decía al principio, por la fuerte migración campo-ciudad. Y no solamente, de alguna manera, esta migración, que es en realidad más que migración, se la llama el éxodo. El éxodo es mucho más grande que una migración porque implica un movimiento en masa cuantioso, ¿no? Una migración por ahí cambia dinámicas, puede hacer crecer o disminuir una población. Sin embargo, el éxodo desdibuja espacios y territorios, es mucho más profundo hablar de un éxodo. Pero entre 1945 y 1970, plena revolución postindustrial, ahí, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera, esta migración no solamente demuestra la caída de un tipo de actividad, que es la agrícola, ¿sí? El abandono del campo, disculpen, el cambio de un nuevo actor social, porque de alguna manera muere el señor feudal, pero nace ¿quién? ¿Quién nace? A ver si saben, esto es historia secundaria. Les pregunto,
¿Qué actor es fuerte? ¿Qué actor es fuerte en la parte agrícola y en el campo en ese momento? Y con la revolución industrial se desdibuja y nace ¿qué? Ahí alguien quiere hablar y no se escucha. Bueno, esto es básico. El señor feudal que manejaba las tierras, cuando llega la revolución industrial, de alguna manera pierde no solamente actividad, sino mano de obra, porque esta gente que trabajaba en las parcelas a cambio de un espacio y de alguna manera dando su trabajo para vivir ahí, se muda a la ciudad y empieza a trabajar en las fábricas. Esta es la migración o el éxodo del que lo estoy hablando. Pero no solamente cambia el territorio, cambia el paisaje, sino que cambia el actor social principal. Nace la burguesía. Esto es secundario básico, nace la burguesía. Y con este nuevo actor, el señor burgués, o los nuevos ricos le dicen ahora, nace la persona que se encarga de los que trabajan en la fábrica, ¿sí? Y de alguna manera la población pasa de vivir en el campo a despoblar y hacinarse en la ciudad. Y esto trae inconvenientes. Si trae progreso, trae cambios, trae cosas buenas como el voto, el derecho laboral, ¿sí? Los gremios, pero por otro lado también trae muchos problemas. Estos problemas requerían urgente una nueva mirada y esta mirada no era desde las ciencias naturales. Esto también lo plantea el autor ahí, que esta expansión con la nueva burguesía y con estos nuevos problemas y cambios en la familia, en lo político, una familia que se achica, una familia que cambia la mano de obra, una familia que de alguna manera siente otras necesidades o planifica diferente, son cambios que atañen a todo lo que tiene que ver con la sociedad. Tres, la expansión del sistema universitario cuantitativamente. ¿Qué quiere decir cuantitativamente? Cantidad. Gente que se muda a la ciudad, gente que empieza a estudiar de diferente manera, tiene otros accesos y esto abre de alguna manera otro tipo de demanda, ya más hacia el siglo XX-XXI. Esto multiplica de alguna manera la necesidad o el espacio para que se hagan ciencias sociales, ¿no? Y la demanda aparte. Estados Unidos concentra la cantidad de científicos sociales mayor, eso bueno, es por una cuestión económica, y de alguna manera pensaban, o lo que plantea Barlenstein es, si los cientistas sociales o los científicos sociales están concentrados en Estados Unidos, ¿cómo podemos hacer para nosotros no solo abrir las ciencias sociales, sino procurar que haya un crecimiento de cientistas sociales a donde surgen nuestros problemas, con gente que se cría en terreno? La pregunta es, ¿cuáles son los problemas a considerar entonces? Esto lo dice en el libro, si es que los que producen ciencia hablan o miran una realidad distinta a las de nosotros o a donde más se produce la ciencia. Ahí es también esta discusión de miremos para el territorio, ¿no? La expansión, y a ver, les recuerdo, cuando hablamos de ciencia, hablamos de educación, hablamos de todo lo vinculado a las ciencias sociales, eso hay que tenerlo en claro. La expansión económica trae una inversión en ciencia y esto alcanza a, de alguna manera, las ciencias sociales. Él dice con polos centralizados de desarrollo. ¿Por qué? Porque hay ciencias sociales que son mucho más, de alguna manera, demandantes o, de alguna manera, si se quiere decir, más aptas para financiamiento que otras. Por ejemplo, desde las ciencias sociales, la abogacía, desde las ciencias sociales, no tanto la sociología, más bien la historia y otras ciencias tienen como mucho más, o las ciencias económicas, mucho más desarrollo que las ciencias sociales, la sociología, la educación. Y ahí él empieza de alguna manera a hacer esta discusión en la necesidad de legitimar y demostrar que hay paradigmas que nos respaldan desde la educación, desde las ciencias sociales, desde la sociología y la necesidad de fortalecer y vincular estos espacios para poder reorganizar este nuevo sistema mundo. Recuerden que él tiene otros libros y en la entrevista habla de esto, del famoso sistema mundo, que él dice que, bueno, no sé si dice lamentable, no les quiero decir, pero que estamos vinculados
queramos o no queramos, al norte, al sur, al este y al oeste. Somos un todo, dice él. Aunque tengamos nuestras particularidades y sea necesario mirar al territorio, no podemos desconocer en este mundo globalizado que estamos vinculados y es un sistema mundial. No podemos no saber qué pasa en otro lado. Y todo lo que pasa aquí ya está globalizado a los 5 minutos en otro lado. Y eso que él no ha vivido estos últimos años de la IA y demás, ¿no? Recuerden que él ha muerto en el 2019, si es que no me equivoco. Pero imagínense que no ha vivido la IA. Hay un autor que trabaja muy parecido a él en la noción de que nos desdibujamos como seres humanos, que es Bill Chul Wan. No sé si les he hablado en la clase anterior. Después lo googlean, surcoreano es espectacular todo lo que dice. Y habla de esto, él dice que en realidad en vez de ser la era de la comunicación, es de la desconexión. Y tiene razón, para mí tiene mucha razón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que tiene razón o no? Desde sus espacios, que miran. Sí, hoy en día con el tema de la tecnología es como que se ha dejado muchas cosas de lado, bueno, desde la revolución industrial, de que usted nos contaba que el hombre de campo dejó el campo para ir a la ciudad y empezar a trabajar en la fábrica. Y hoy en día Claro. se ve en que, por ejemplo, el chico no hace las tareas porque busca todo a través de la inteligencia artificial, ya busca la respuesta todo lista, la tarea todo lista. Solamente no solo en eso, buscan, antes uno aspiraba por ella a tener una formación y un trabajo. Y el otro día iba hablando con mi nena estaba en tercer año. Escuchaba yo, no hablaba, escuchaba yo mientras hacía mis cosas, que decían, ¿cómo será? ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Cómo será para ser proveedor del Estado? Me he quedado helada, porque digo, antes no sé, era como, bueno, voy a ser abogado, no sé, eran las charlas que tenemos nosotros, voy a estudiar Veterinaria, medicina. bombero, ¿Cómo? eran las carreras típicas, veterinaria, bombero. Sí, y si te daban para que te paguen abogacía, psicología, no sé, pero estaba bueno, digamos, porque tenías como una prioridad, te imaginabas en una tarea. Ahora la tarea era, ¿cuál? Ganar plata fácil, porque sabemos lo que se dice del proveedor del Estado, que generalmente provee menos de lo que dice que provee y gana más de lo que dice que gana, ¿o no? Es un poco la ecuación. Pero me ha hecho una gracia Sí, porque digo, qué bárbaro que sientan esta generación de que se puede, de que está bien, digamos, poder obtener algo fácilmente sin mucho esfuerzo. Me he quedado helada. Porque, a ver, uno lo escucha en un sí, y grupo de ahora chicos. todos quieren ser influencer también para ganar plata, Esa es otra. youtuber y todas esas cosas para ganar Ahí vos plata te das fácil. cuenta, pero ahí está lo que yo les estoy tratando de hacer de que reflexionemos aquí, por eso me interesa que vean el material de cómo se está construyendo una educación en un ambiente que es muy difícil, porque cómo le explicas o lo educas a alguien que cree que puede vivir de las redes, o sea, y que aparte no se pone a reflexionar de que vos conoces a algún influencer que haya durado 30 años. ¿Se entiende? Son por picos. Vos ves que son por picos. Salvo uno o dos que pueden haber sido los pioneros, generalmente es como un proceso que les dura poco y lo que yo le digo a mi hija, ¿y después de qué viven? Vamos a verlo de aquí a 10 años. Pero como que no se plantean, como que es una generación que mira muy el ahora. Entonces es muy difícil educar cuando vos tienes que educar pensando y proyectando un futuro, porque en realidad la educación es eso, una inversión, no es un ya ahora. ¿Sí? Ustedes están invirtiendo tiempo todos los viernes en un curso, después algunos seguirán a la licenciatura, otros no, pero se han tomado el tiempo y saben que es un proceso y que hay pautas para algo, ¿se entiende? Aquí es como esto que dice, También, profe, es un poco el fin de los procesos esto, porque es como la era de la inmediatez, es todo ya. bueno, lo que dice Bueno, con Bill la Chungwa, inteligencia artificial, poder hacer una pregunta y que te lo responda en el momento es como que se aplica a toda la vida, es como se terminó la paciencia totalmente. para Él todo. inclusive lo que dice que es la generación del agotamiento, y es verdad. Que en este afán de querer todo ya, 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 es tan rápido que no nos detenemos. Él dice, más, es muy graciosa igual la frase, ¿no? Más fiesta,
Es muy gracioso. Más fiesta y más siesta. ¿No es maravillosa la frase? Y eso que no es santiagueño. Pero digo, Sí. qué verdad. Porque la verdad que hemos parado creemos que el descanso es ocioso, pero tampoco es que utilizamos el tiempo para algo interesante, porque ¿para qué? Para scrollear, para mirar a otros que hacen, para mirar TikToks. Tampoco es que utilizamos para leer un libro el tiempo. Total, después ahí en 5 minutos me lo resume. Y por otro lado, no hay esta diversión en conjunto, sino que a mí me ha pasado, no sé ustedes si tienen hijos adolescentes, yo lo veo mucho en la generación de mi hija y me asusto que van a un cumpleaños de 15 y están todos en la mesa escribiéndose por el teléfono. ¿No lo han visto? O que se contactan por teléfono estando al frente. ¿Se escucha? Sí, profe, Sí, es la como verdad que que hay es más muy medios, preocupante. pero menos Bueno, él comunicación. por eso dice que es la era de la desconexión, que en este afán de que nos En los bares comunicamos, en pasa realidad, mucho. sí, escucho, escucho. Decía que en los bares es muy notorio eso cuando se reúnen entre amigos, no solo adolescentes, sino personas mayores también. Este, están todos con el teléfono, o No sea, estás compartiendo un presente. café, pero todos con el teléfono. Bueno, eso también Exacto. dice este autor, por eso les digo, y miren que él lo analiza desde una sociedad, la coreana, la oriental, que es bastante en ese sentido son millones y millones y bastante numerosa y demás, y muy habituados al poco roce, y sin embargo tiene la capacidad para hacer este análisis que no es poco. Es la era de la descomunicación, dice él, porque estamos al lado, pero no nos vinculamos. Nos juntamos a tomar un café porque es el hábito de juntarnos, esto que vos dices, pero ninguno está conectado con ninguno. Resulta que llegas a tu casa y recién le preguntas algo que tal vez lo has tenido al frente y no lo has hablado. Y un poco la idea de abrir las ciencias sociales también va por ahí, ¿no? Como yo les digo, él no ha vivido este boom que estamos viviendo nosotros de los últimos 5 años, que ha sido tremendo, porque es tremendo. Uno mira para atrás y creo que en los últimos 30 años no se ha hecho el avance que se ha hecho en tecnología de estos últimos 5 con la IA y demás, pero él ya veía esta situación de mirar los procesos como universales y no detenernos a pensar realmente y a reflexionar. ¿Cómo le enseñas vos? Esos son los desafíos de ustedes, de los que hacemos educación. ¿Cómo le enseñas, cómo trabajas en educación, cómo planteas una situación, cómo resuelves un problema cuando no hay atención, no hay concentración, hay inmediatez? No hay esto que nosotros teníamos, creo que la mayoría, no sé, creo que algunos o la mayoría son más chicos que yo, pero la curiosidad, porque la curiosidad inmediatamente en 5 segundos se bloquea con la IA, se resuelve rapidísimo. Profe, la No curiosidad tenemos y la que, imaginación. Los niños de hoy en día no tienen imaginación. ¿cómo enseñas vos? ¿Cómo mantienes la atención de alguien sin algo que no sea explosivo, como un TikTok, como un corto? Y nos hemos habituado a Inclusive, esas pequeñas cosas. Hoy mismo me sorprendía cuando la fui a buscar una sobrina en el jardín y el Ujú. problema era que los padres quieren que en el jardín no se vea televisión y no usen el celular y la maestra para que coman en silencio o desayunen Les pone, les pone dibujito. Entonces, ¿sí? como una contradicción constante en que los padres quieren que no, por favor, 5 horas de su vida, que no vea tecnología o que no vean dibujitos para que ellos también, o sea, es contradictorio porque las maestras también te dicen poner una hoja en blanco y que use su imaginación. No, no le pongas para que pinte nada, pero también ellas en el jardín le ponen dibujitos, le ponen un montón de cosas que como que no ayudan, Es que digamos. también es muy difícil no adaptarse. A nosotros, como yo les contaba, nos han dado un curso de IA, nos han dado en las dos universidades, tanto en la católica, que es privada, ha venido desde el gobierno, como en la nacional. La misma gente, ¿no? Gente desde el gobierno,
como para amigarnos con las nuevas tecnologías, porque yo mal que mal, más o menos las manejo, pero hay profesores que no tenían ni siquiera idea cómo funcionaba la IA. Y lo que terminan haciendo es, de alguna manera, sin darse cuenta, porque yo creo que nadie hace esto intencionalmente, pero generando una brecha generacional muy grande entre el profesor que enseña y el alumno que va como creyendo que se las sabe todas. Yo les doy a comunicación social y les juro por Dios que cada clase que voy aprendo algo nuevo, porque yo les digo aparte que me cuenten porque me interesa, y veo que ellos ya nacen con un aprendizaje y con una cercanía que a nosotros, por más que estemos en comunicación social, que nos den capacitaciones y todo, no tenemos la habilidad marcada. Son generaciones que o nos amigamos con la tecnología, con la IA y demás, y podemos recorrer juntos los caminos o nos vamos a terminar disociando. Y eso es realmente, lo están planteando un montón de autores, es un desafío para la educación. Y por eso yo también les doy esta lectura de Wallenstein, porque él ya la venía mirando, ya se venía hablando de esto, de que hay que abrir de alguna manera y empezar a pensar en otras cosas, en la interdisciplinariedad. Esto, bueno, a ver, no puedo prohibirles el uso de la IA. ¿Cómo hacemos para trabajar y que más o menos se motiven? Que no sea solo una búsqueda en la IA, sino que sea búsqueda en la IA una herramienta. ¿Se entiende? Profe, pero hay algunos países, había leído, hay algunos países europeos que están como volviendo para atrás, no en el Suiza. nivel universitario, pero en el nivel Suiza ya hace primario, 2 años que ha prohibido las tablets y el uso de sí, internet en las escuelas. Y por esto solo de la se leen libros. creatividad y la imaginación, como que del volver al libro en papel, de, bueno, Sí. para tener creatividad e imaginación te tenés que aburrir y así es como medio imposible. Sí, sí, porque Pero sí también están tienen volviendo otras para atrás. visiones, ¿no? Tienen una postura muy de que no, lo tecnológico no es solamente ser rico e ir para adelante. Nosotros los latinoamericanos, a ver, valoramos una persona si tiene un iPhone, ¿entiendes? Esa mirada, hay lugares que todavía, o yo creo que no todavía, que han superado. Vos no puedes medir una persona la capacidad, ni siquiera económica, porque lo puede ver con crédito con un iPhone, pero sucede. Entonces ellos van más allá, entienden que la tecnología no es sinónimo de estatus. Se han dado cuenta que lo que ha hecho es disminuir el nivel. Entonces han hecho esta vuelta para atrás porque han pensado, bueno, a ver, ¿es importante la tecnología? Sí. ¿Es un avance? Sí. ¿Está bueno que puedan hacer cosas con IA y demás? Sí. Pero ¿y qué pasa con las habilidades motrices, con la lectura, con las redes neuronales que no crecen si es que a vos te resuelve toda una máquina? O sea, han podido mirar más allá de la noción de crecimiento a través de la tecnología, ¿entiendes? Y ese paso yo creo que nosotros como latinos todavía nos cuesta, nos cuesta. Esto que yo les digo, medimos por otras cuestiones todavía, no hemos superado esa reflexión todavía de para qué sirve la verdadera educación. Porque mira lo que yo les digo siempre a mis alumnos, por más que hagan todo con IA, en el momento de una entrevista, estás vos con el que te entrevista. Y ahí están tus habilidades para conseguir el trabajo y tu capacidad. Ahí no vas a agarrar la IA y vas a decir, para, ya te contesto. O sea que sí o sí necesitamos todavía aprender habilidades sociales. Todavía necesitamos aprender. Hay cosas que están en la mente que no siempre las vas a poder suplantar con la IA. ¿Están de acuerdo con esta idea? Profe, Totalmente. Sí. en, en respecto, digamos, lo que usted está diciendo de la entrevista de trabajo, pero también, digamos, pongámoslo en contexto, capaz que el de entrevistador también Sí. es de la misma generación del que va a ser entrevistado y también está, digamos, con la IA puesta y por ahí también, digamos, no hay ese ida y vuelta que se necesita hacer y, y por ahí, digamos, capaz que si el entrevistador sería, digamos, alguien de otra generación, bueno, ahí sí, pero eh, la verdad, digamos, que tiene mucha, digamos, arista, o la veo, digamos, de esa manera, que podría, digamos, suceder, ¿me entiendes?
Yo a lo que me refiero son las habilidades. Hay habilidades que son sociales. Un buen vendedor, sí, puedes usar la IA para buscar información, pero el que vende sos vos. ¿Entiendes? Un buen profesor, sí, puedes usar información, pero el que enseña sos vos. ¿Cómo suplantas todavía esas habilidades? Totalmente, ¿Se entiende? totalmente. Creo que sí, 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 totalmente. En ese sentido, sí, yo estoy, digamos, de acuerdo, digamos, con usted, pero por ahí lo que decía es que en otro escenario Sí. que puede Por eso te suceder también, digo, digamos. hay todo un debate, esto que yo te estoy diciendo, es la era de la desconexión. Quizás como vos dices, lo entrevista a alguien de su misma generación y le parece súper que sea canchero y resuelva todo con IA. Pero también es verdad que en los grandes, todavía en las grandes empresas y en las empresas que producen IA, todavía las habilidades motrices, sociales y de pensamiento las siguen manejando las personas, ¿no? Nosotros vemos, eh, pero esto se programa y no lo programan máquinas, lo programan personas, todavía. Entonces yo Sí, sí, creo que va a haber un momento que va a haber una ruptura, que va a pasar esto que ha pasado en Suiza, nos vamos a dar cuenta que no podemos avanzar solamente desde la desconexión. Tiene que haber un grado de reflexión o de pensamiento. seguro que sí, profe, pero sabe que también, digamos, lo que ha pasado, o lo por lo menos, digamos, en mi punto de vista, es que ¿Sí? ha sido tan de golpe esto de introducir la tecnología que no, creo que nadie ha estado preparado para poder hacerlo, digamos, de una manera muy paulatina, para que todos nos vayamos adecuando a esto. Creo que para mí, digamos, el quiebre de todo esto fue, digamos, el tema de pandemia. Ahí, digamos, se profundizó el hecho de que han salido mucha gente de YouTuber, la IA, el hecho, digamos, de que usted describía hace un momento, digamos, de que creen que salir, digamos, hacer un video es para vivir 10 años de eso y lamentablemente, digamos, el que Es una hace generación que contenido está de convencida ese que es un tipo, trabajo. de contenido, realmente Mm, tiene que hacerlo todos los días y tiene que trabajar mucho tiempo para poder, digamos, conseguir terminar, así sean un minuto de video, es un sí, trabajo igual, yo bastante siempre lo que amplio. pienso ahí, David, es qué gracioso porque en realidad nosotros los vemos jóvenes, ellos se ven jóvenes, pero después de los 10 años es una persona que ya queda obsoleta para ese grupo o para esa gente que lo consumía. ¿Y qué hace? Vos fíjate que van desapareciendo. Entonces, eso es lo que yo siempre planteo, es como esto que les decía que dice el coreano, es como el tiempo de la desconexión y de la rapidez. No importa, no importa en 10 años veré, pero no es una Todo postura que efímero. teníamos nosotros. Las generaciones, te estoy hablando, generaciones de 10 años atrás, no te estoy hablando mucho más, 10 o 15 que te preocupaba el futuro, digamos. ¿Se entiende? No, no era ya, inmediato, no importa, después veo. Era como que había realmente una planificación en educación. Tal vez esto de las redes también como te da esa libertad, ¿no? Hoy en día hay una amplitud más grande. Hay otros tipos de capacitación, puedes no tener una ingeniería y hacer programación, puedes no saber idiomas y trabajar con idiomas. Está también esto, como vos dices, que ha sido como mucho de pronto y tal vez no todos hemos podido formarnos en ciertas habilidades, pero están disponibles. Y las nuevas generaciones están muy al tanto de eso, muy al tanto. Yo creo que es siempre un paso adelante de las generaciones anteriores. Esto es así, no hay otra. Yo De lo veo hecho, en mis alumnos. los mismos que crean la IA, los de las empresas, en un momento salieron a decir como que tienen que poner un freno ellos mismos ¿Sí? porque ya llegaron a un punto en que va más rápido de lo que pueden llegar a manejar. Totalmente. Y no solamente más rápido, sino que pasa esto que yo les decía, en la programación se las programa como para que no dejen de trabajar y de contestar y pasan estos, fake news, furcios, deseducación, porque te dicen cosas que no son ciertas, pero como tienen que contestar algo, cualquier información es válida.
y cada vez más rápido. Entonces es un arma de doble filo. A ver, que te puedan pasar una foto que no es real tuya con alguien, ya es algo gravísimo. Yo el otro día los hablaba con mis alumnos de comunicación, porque ellos están escribiendo la tesis, es cuarto año ya, y estaban buscando temas. Y yo les decía, temas desde la comunicación, hay millones. Pensar esto que yo te digo, que alguien puede decir si vos, han visto que hablan de cancelación, si vos sos bueno, sos malo, o si vas a, no sé, es irrisorio. O que puedas subir una foto tuya diciendo que has hecho algo que no has hecho. ¿Se entiende? ¿Y a dónde está el límite de la verdad y la mentira? Es algo muy peligroso. Desde la educación lo mismo, ¿no? Hay profes que yo he visto que, como son muchos parciales, no los corrigen y los pasan con IA. Y ahí también se pierde, o sea, no es solamente desde el lado de los alumnos, ¿sí? O les dan formularios que se responden solos, eso sucede también. No es solamente desde el que recibe, digamos, desde el que recibe la comunicación, sino también desde el que la emana, ¿no? Esto sucede, o sea, es un arma de doble filo para mí. Vamos a continuar con el Power, por favor, ¿sí? A ver si lo terminamos ahora. Y yo igual se los voy a subir para que ustedes lo vean tranquilos y acompañen con el libro. ¿Seguimos, por favor? ¿Les Sí, Sí, parece profe. profe. bien? Sí, Estamos tres, Sí, no, no, profe. igual parece que el resto se ha dormido. Bueno, la reafirmación Sí, profe, política de los estamos. pueblos no europeos significa de alguna manera el cuestionamiento de los supuestos de las ciencias sociales. Esto que venía contando Wallenstein. Cuando los pueblos que no son los europeos, que venían como siempre sentando postura, dice Wallenstein, empiezan a surgir esto que yo les decía, los árabes, China, las grandes otras potencias, Rusia, Estados Unidos, de alguna manera acompañan esta noción de, che, no miremos solo lo europeo. Empiezan a expandirse los sistemas universitarios y a la vez, yo pongo con rojo, esta expansión implica una especialización creciente. ¿Qué quiere decir especialización creciente? En el sentido de que es necesario, como hay que mirar para adentro, mirar a los territorios y hacer interdisciplinariedad, de alguna manera tener que mirar espacio por espacio. Entonces, cada vez se especializa más. Ahora es un ingeniero o un médico clínico con cirugía laparoscópica especialista en, no sé, en duodeno, ¿se entiende? En este afán de entender cada vez más lo social en territorio, crece la especialización, dice Barlinstein. Y ahí dice, bueno, ojo, también ahí perdemos un poco el contexto y al final nos terminamos objetivando, quedándonos en una sola mirada. Cuidado con eso, dice él, hay que hacer interdisciplinariedad, pensar en las otras ciencias en conjunto y no abstraernos solamente con esta mirada. Ahí es el fin del dominio económico político de Occidente y esto implica en esta mirada la reafirmación de los pueblos no europeos, la especialización creciente y demás, el ingreso de voces nuevas en lo político y social. Ahí Freire, podemos pensar en Quevedo, que yo les decía, bueno, Wallenstein. ¿Qué otros han visto en pedagogía ustedes o en educación? ¿Qué otros autores? Porque han visto otros autores. ¿Mm? Sí, profe, pero no los recuerdo, la verdad. Bueno. La validez de aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay tres aspectos de las consecuencias de estos cambios que va constando Barnstein. Uno es la validez de la distinción en las ciencias sociales, se separan las ciencias sociales y cada una se especializan. Desde alguna manera hay estudios del mundo moderno, que es mirar la historia y las ciencias sociales nomotéticas a partir de cómo se han ido desarrollando, los estudios del mundo no moderno o estos nuevos mundos que surgen que se hacen a través de la antropología y los estudios orientales. Después podemos ver los estudios del mundo moderno y dentro de esto la historia y el presente, las ciencias nomotéticas y los estudios de las ciencias sociales nomotéticas, que es la encargada de la economía, ciencia política y de la sociedad civil, que es un poco lo que a nosotros nos interesa.
Es como que él divide en diferentes estudios de acuerdo al ámbito desde donde se lo mire. A nosotros, dentro de las ciencias sociales nomotéticas, recordemos que el nomotético o ideográfico es esta idea, después busquen, googleen, usen la IA. Lo nomotético y lo ideográfico tiene que ver con formas de estudiar diferentes. Una mira el objeto y generaliza y la otra se detiene en las particularidades. Tarea para la próxima clase. Busquen qué es nomotético e ideográfico. Inclusive Barlestein habla mucho de esto. Las ciencias sociales son nomotéticas. Ahí va un dato. La motivación geopolítica de Estados Unidos empieza a pensar en los estudios por áreas, esto que yo les decía, por eso la antropología cobra gran fuerza, porque hay que empezar a entender las culturas para poder de alguna manera hacer lo que siempre ha hecho Estados Unidos, que es conquistar. Un área es una zona geográfica que tiene alguna coherencia, dice Estados Unidos, y de ahí se larga toda esta historia que hay que entenderla, tiene una frecuencia lingüística y una historia cultural y histórica, y para dominarla hay que poder entenderla. Así la división en ese momento, ya estamos hablando siglo XX, era la antigua Unión Soviética, China, América Latina, Medio Oriente, África, Asia Meridional, Asia Sudoriental, Europa Central y Centro Oriental y Europa Occidental. Fíjense que cuando empiezan a hablar de ciencias y demás, allá en el siglo XII, XIII, la división era Europa, Latinoamérica y para de contar. Podemos decir Europa Central y Europa Occidental. Sin embargo, toda esta nueva idea de Asia Meridional, Suroriental, Medio Oriente, África, China, surgen pos esta idea del surgimiento de las ciencias sociales y el resurgimiento de la guerra y las universidades. Los estudios de área, de alguna manera, empiezan a pensar en esta importancia, como hemos dicho antes, recordemos que este es el resumen de la economía, la ciencia política y la sociología para reorganizar, y recordemos, dentro de la sociología, la educación, para reorganizar estas culturas o nuevas culturas que migraban del campo a la ciudad, ¿sí? Esta nueva sociedad que había que organizar con otras pautas y otras ideas. Su práctica ponía de manifiesto la artificialidad que se venía manejando en la idea de pensar por diferentes áreas, desde la historia, desde la economía, desde la política. Más bien la idea era poder poner en discusión todas las áreas juntas. Por eso cuando analiza un problema lo hace desde la interdisciplinariedad, en educación, por ejemplo. No miran solamente el chico, ven en el chico, la familia, la escuela, los compañeros. Esto es interdisciplinario, es la postura que hay ahora en educación. Así aparece una teoría, que era la teoría de la modernización, de esto deben haber escuchado, que es un poco pensar en esto, en hacer de alguna manera una mirada intercultural. Esta teoría plantea que hay un camino que sí o sí nos llega, esto que estamos hablando, que nos moderniza, que es inevitable, que de alguna manera trata de buscar generalidad, pero por otro lado marca muchas particularidades, dice él, diferencias y marca países superiores e inferiores. Eso queda claro siempre. Esto de alguna manera dice que está o marca que estamos en etapas diferentes. Nosotros desde lo tecnológico lo vemos, ¿sí? No es lo mismo la tecnología en un país de Latinoamérica que en China. No es lo mismo la tecnología en un país árabe por cuestión económica que en África. De alguna manera, a él ahí empieza a plantear que hay una preocupación, porque si bien se tratan de abrir la ciencia, de generalizar cuestiones, no es un camino universal la idea de desarrollo, sino que se da según también los recursos disponibles en cada espacio. Durante la década del 60 se trataba de pensar la ciencia como ideográfica, dice él, ahí hace un recuerdo, y ahora pensamos que tienen que ser nomotéticas. Yo les pongo página 45 para que miren ese espacio donde él habla de eso en el libro, porque ahí hace como una reflexión. Marca el historicismo, el crecimiento de la posguerra de las ciencias sociales debe hacerse desde la historia y pensando en un todo. Y ahí termina el punto 1 y 2 de este libro. Nosotros vamos a cortar aquí. Yo les voy a poner
este Power para que lo miren, les voy a pedir que lean, les voy a subir seguramente un poquito más de material, les pido a quienes no han participado del foro que participen, voy a hablar para ver qué es lo que ha pasado con la actividad que tienen pendiente, los que no lo han subido por la plataforma, que en realidad no es pendiente, yo lo que quiero es que la suban por la plataforma. Y vamos a discutir el punto 3 y 4 y les pediría que lo vengan leyendo si pueden para que podamos hacer un intercambio, no solamente yo un monólogo, si les parece. Voy a proponer seguramente otro texto más, les voy a estar mandando. Siempre entren al aula, por favor, así pueden ver los avisos. De todas maneras, creo que les llega una notificación al mail. Hasta aquí llegamos, ¿sí? Bien, profe. La clase queda grabada, les recuerdo. El lunes voy a subirla recién, la de la clase anterior y esta, porque no sé por qué no estoy pudiendo subirla y bueno, como les digo, ya no están las chicas de soporte. O creo que mañana a la mañana está, ya voy a intentar. Profe, ¿le Así que puedo bueno, preguntar algo? sí, sí, Ana, Vi en el cronograma que la última clase dice evaluación. ¿De sí. qué se trata? ¿Es un trabajo? ¿Es evaluación oral? Va a ser un trabajo que seguramente va a ser una puesta en común. A mí me gusta siempre, por eso les pido que participen y lean, me gusta el intercambio, quizás es un coloquio. No lo he pensado bien porque yo generalmente lo pienso de acuerdo a cómo vienen las clases. Y no es, la verdad, muy participativa, son pocos los que participan. Hay alumnos que directamente no les conozco la voz, ni hablar la cara porque están bloqueados, pero no es solamente ingresar, o sea, si realmente era solo por el título o por el certificado está bien, pero si la idea es aprender, tiene que haber un intercambio, o por lo menos un intercambio de, si es que no han leído, de posturas o de discusión, porque para eso yo creo que están preparados. Así que no lo he pensado todavía, pero creo que es un coloquio donde cada uno tendrá que exponer acerca de todo lo que venimos hablando, su postura, qué es lo que le ha pasado, de los textos anteriores, recuerden, que también hemos visto. Creo que es por ahí la evaluación. Y quizás un escrito para que quede asentado en el aula. Y sí, ya les he dicho la clase anterior y les reitero, es obligatorio. Si tienen que trabajar, pidan permiso, se les da certificado si necesitan, pero tienen que estar conectados con las cámaras prendidas y participando todos. En ese día sí les voy a pedir eso. Sí, así que si tienen Bien, algún grupo con los gracias. amigos, compañeros, les pido por favor que les recuerden. De todas maneras, yo los voy a poner en aviso para que quede asentado. Profe, ¿esto sería el próximo viernes? No, falta un viernes más. Esta es la Ah, tercera bien, bien. clase, sería el las 5. ¿Sí? De Ah, todas maneras, yo les voy a poner la consigna. Vamos a terminar Barnes Day y les voy a ir pensando la consigna, pero seguramente va a ser eso. bien, profe, ¿Sí? gracias. Gracias a ustedes, chicos. Recuerden mirar las clases, por ahí uno las piensa mejor cuando las escucha o en lo que anden. No son tan largas tampoco. Se trata de que no sean tan largas, así no se aburran. Y está el material disponible, léanlo tranquilos. Yo les voy a subir este Power, les voy a habilitar el aula, como les digo, y no sé qué más faltaba. Nada más, las clases. ¿M? Y el foro participen, Bien, por profe. favor, y lean, porque yo siento Bien. que si bien no son muchos, son poquititos los que participan. Profe, una pregunta ¿Sí? nada que ver. ¿Cómo se llamaba el autor japonés, chino que usted había nombrado? Bill Chul Wan. Bill Ah, Chul bueno. Wan. Mira, vamos a buscarlo. Déjame que... Está compartido, ¿que no? Sí, Ah, La todavía. sí, pantalla. Bill sí, porque si lo tengo que escribir muy mal. Chul, creo que era así. Por Juan, fonética. hágame. No, pero ya va a salir. Sí, yo como canto. Mira, Byul-Chul Han, nada que ver. Filósofo surcoreano. Filósofo y ensayista surcoreano, afincado en Alemania, conocido por su crítica al capitalismo neoliberal, la hipertransparencia y la autoexplotación. Profesor en la Universidad de Artes de Berlín y autor de más de 30 libros como La Sociedad del Cansancio y Psicopolítica. Aborda patologías de la era digital y defiende la vida contemplativa. Quizás hagamos algo sobre él, mira, ya me da una idea.
O no, te van a odiar tus compañeros. Pero no, la verdad que él es espectacular. Perdón, es que justo usted ha leído Capitalismo ahí se ha relacionado con el autor anterior, se me Aparte, hace. chicos, les voy a decir algo. Lo lindo es que uno lo lee y no puede creer porque realmente es un filósofo de la era moderna. O sea, está pensando lo que nos pasa y uno lee y se da cuenta que lo que dice es cierto porque uno es ese objeto que él está mirando, ¿entienden? Es tremendo. Porque esto que dice más fiesta y más siesta es mi frase de cabecera sin saberlo, ya. Pero no en serio. A ver, ¿en qué momento hemos dejado de disfrutar juntarnos y en qué momento hemos dejado de creer que descansar está mal? ¿Se entiende? Sí. Está bien descansar. ¿No les pasa a ustedes que sienten que si no están haciendo algo, está mal? Algo tienen que estar haciendo. Sí, es que actualmente está todo esto de la moda de las 4 de la mañana, el club de las 5 de la mañana, el club de las 4 de la mañana, entonces todos dicen de que mientras tenés que ser muy, no tenés que procrastinar y todo lo demás, en Una cambio él te dice que no, locura. O que sea, si tenés no que duermes dormir. bien, yo las mejores cosas las hago cuando estoy descansada y cuando no me obligan. O sea, es muy gracioso, pero y es por lógica, el ser humano trabaja así la mente, digamos. Él hace, por eso les digo, todo el análisis que él hace es una cosa muy tremenda porque uno se encuentra en todo lo que él cuenta. Y por eso también, a ver, no por nada es hiper archi mega famoso. Y es gracioso porque es muy famoso, muy leído, muy comentado, muy respetado entre los jóvenes, a quienes miran, ¿se entiende? Porque yo creo que sienten eso también. Se encuentran en esta disyuntiva, porque ellos también se deben preguntar. Hoy son jóvenes y cuando uno es joven cree que está todo bien, pero sí se deben preguntar, che, ¿cómo sigue mi vida? Y si no soy influencer, ¿qué hago? Si no me gusta trabajar, ¿entiendes? Debe ser. Todo también una duda para ellos. Miren, aquí dice 5 conceptos claves de su pensamiento. Después les voy a subir unos videos. Pero la verdad que Ujú. todas las cosas que dice son cosas que están muy buenas para pensar la educación. Les voy a armar con eso la próxima clase o la evaluación vamos a hacer. Ahí los voy a hacer leer con ganas, porque la verdad que es muy interesante. Así que bueno, nos vemos la próxima clase. Profe. Los espero si quieren con Bien, lectura. Les profe. voy a subir un videito para que miremos y discutamos. Neto. ¿Ah? Y pongan el Bueno. presente, no se olviden, por favor. ¿Alguien había tenido problema con el presente? Me pasa por privado porque no recuerdo quién era. ¿Sí? Yo creo que en la primera clase Bueno, alguien me ha profe. dicho que no ha podido colocar. Le voy a pedir que me ponga por privado un mensajecito. Quizás ahora no está escuchando, pero bueno. Y les deseo buen fin de Ponemos semana. en el, Sí, no, no, ponemos en el grupo, digo, del compañero que ha tenido problemas. yo creo que Avisamos. alguien me ha dicho, pero Bien. no me acuerdo quién, por eso les pido. Y bueno, que Ah. tengan buen fin de semana. No sé en sus Araceli, lugares cómo gracias, no. estará. Ahora Aquí es vamos una a tener que heladera. hacer fonética. Igualmente. ¿Qué? No, decía a mi compañera, gracias por el coreano como tenía que estudiar fonética. No, 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 igual, no es difícil, chicos. Como les digo, Es más uno lo interesante escucha. el coreano que otro autor. Puedes No, Sí, chamullar. aparte sí, esto que yo les digo, es chicos, verdad. pero aparte de esto que yo les digo, uno lo escucha y dices, ay, es lo que pienso yo. Nada más que él tiene una capacidad capacidad de las personas que filosofan y que se Más, dedican a estudiar. vos decís en el final más siesta y más fiesta y ya la profe te Eh, aprueba. lo único que me ha Claro, quedado ha sido pero eso, así chicos, que chicos, ya yo le tengo he un tenido punto. de foto de perfil al comentario, después lo he sacado porque digo, van a decir que a esta le encanta la fiesta y la siesta y no es serio, pero sí me encanta la fiesta y la siesta y no me parece mal, pero hasta eso hay, miedo al prejuicio. Y el tipo explica por qué lo de la siesta. Dice que el cerebro inclusive está neuronalmente, por eso les digo, tiene temas muy interesantes, hasta neuronalmente necesita descansar para volver a reacomodarse y estamos haciendo hasta mentes más ociosas.
porque es un músculo, no nos olvidemos que el cerebro es un músculo. ¿Alguna vez han visto esta gente que juega ajedrez o que hace los cubos? Sí, Bueno, sí, díganme lo de si los no es algo cubos, increíble. increíble, sí. Bueno, ¿cómo llegan a armar un cubo en 2 segundos? Si no es alimentando la mente y haciendo esta Sí, cosa, porque a no ver, es tienen la misma durmiendo mente que bien. nosotros, tienen el mismo constructo mental que nosotros, con la diferencia que ellos lo ejercitan y nosotros no. Los que juegan Claro. ajedrez que te hacen las jugadas cada yo veo y me quedo helada porque digo, a ver, esta criatura, ¿cuándo ha empezado? Y bueno, es un ejercicio. Sí. Esas reflexiones son interesantes para hacer desde la educación. Estas mentes ociosas, ¿en qué terminan? ¿Por qué hay un solo Chul Han y no hay 10? Porque él se ha puesto a pensar y a ejercitar la mente. Bueno, ahora lo queremos leer. Léanlo. Ya les voy a subir yo pequeños videos. Muy lindo es. Y encima como está de moda, algunos libros sí se pueden descargar, otros los cobran re caros. Pero hasta lo pueden fotocopiar ya. Hoy en día todo se puede hacer. Bueno, chicos, buen fin de que la pasen hermoso. Aquí hace mucho frío. Fin, hasta luego. Y nos Listo, vemos el profe. próximo viernes. No hace tanto frío, profe. Yo estoy helada y tengo que ir No, no, no. todavía tengo que ir a Más correr. fiesta. Ah, sí, Más sí. siesta y más fiesta. Bueno, a la noche voy a Más tener fiesta, más fiesta, fiesta. pero ahora me gustaría una siesta y no puedo. Bueno, un beso Gracias, grande, chicos. profe. Nos vemos la próxima clase. Bueno, Buen fin de la Gracias, nos profe. vemos. Profe, Buen fin de hasta la próxima semana. Buen clase. fin de Hasta semana. luego, profe. Gracias. Igualmente para todos.